Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabréis si me seguís desde hace tiempo, con independencia de todo lo que podéis encontrar en mi canal de YouTube, también tengo un canal de Patreon donde subo contenido exclusivo que puede serviros de ayuda para estudiar vuestro temario de oposiciones. Pues bien, en este canal de Patreon podéis encontraros diferentes materiales como pueden ser esquemas, resúmenes, manuales, test de exámenes oficiales realizados recientemente por diferentes administraciones públicas y otros cursos de diferentes normas distintos a los que subimos en el canal de YouTube y que solamente podéis encontrar de manera exclusiva en el canal de Patreon. Pues bien, en base a esto último, muchos de vosotros me habéis escrito para ver si podíais visualizar alguna clase de prueba y así entender un poquito cómo funciona la dinámica que se sigue en los cursos exclusivos de la plataforma de Patreon. Si bien es cierto que seguimos la misma dinámica que en el canal de YouTube, es decir, explicación de artículo por artículo para así entender mejor la norma, he decidido subiros la primera parte de cada uno de estos cursos para que así podáis tener esta clase de prueba disponible de forma gratuita en el canal de YouTube. En esta ocasión y para inaugurar este tipo de vídeos, vamos a ver la primera parte del Estatuto Básico del Empleado Público, una norma importantísima en la mayoría de los temarios de todo tipo de oposiciones y que os puede venir genial entenderla para así estar más preparados de cara al examen. Así que lo dicho, os voy a dejar con la primera parte y si posteriormente, tras finalizar el vídeo, queréis seguir estudiando conmigo esta norma, os voy a dejar también el enlace a mi canal de Patreon aquí debajo en la descripción. Asimismo, si antes de realizar la inscripción tenéis cualquier tipo de duda, también me podéis escribir por mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, la cual la vais a tener por aquí y también os la voy a dejar en la descripción de este vídeo. Mucho ánimo con esta primera parte. Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a ver la primera parte del Estatuto Básico del Empleado Público. Como ya sabéis, acabamos de terminar de ver el curso completo de la Ley de Bases de Régimen Local, y sin duda la petición que más me habéis hecho para continuar con esta serie de cursos ha sido la de esta norma, la de ver el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, como vuestros deseos son órdenes para mí, he decidido comenzar en el vídeo de hoy esta norma y explicarla como os tengo acostumbrados, es decir, la vamos a ver desde el principio al fin. Vamos a ver todos los artículos y los vamos a desgranar viendo lo más importante de cada uno de ellos, es decir, como se suele decir coloquialmente, lo vamos a ver de pe a pa. Y sin más preámbulos vamos a comenzar ya con la explicación. Y como siempre vamos a empezar por el principio viendo cómo se titula esta norma y las fechas más importantes que también os pueden preguntar en el examen. Como ya os decía, esta norma es el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma, por lo tanto, se acordó el día 30 de octubre del año 2015, pregunta de examen, y se publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, un día más tarde, el 31 de octubre de 2015. Entrando en vigor un día más tarde de su publicación, es decir, el 1 de noviembre del año 2015. Por favor, estas fechas nos las apuntamos, son muy importantes y nos las pueden preguntar. Así que las anotamos bien y ya veréis que si os lo preguntan en el examen os vais a acordar con bastante facilidad porque es un día más tarde del acuerdo se publica y un día más tarde de la publicación entra en vigor. Bien, a este respecto señalaros también que a día de hoy, el día que estamos grabando este vídeo, ha habido una última actualización hace poco, el 7 de septiembre del 2022, y esta norma, como veis aquí en pantalla, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su historia. Por lo tanto, si os metéis en el BOE para comprobarla, para mirar algún artículo, ver siempre que sea el texto consolidado y que aquí os ponga la última actualización. De todas maneras, como vamos a subir este curso y lo vamos a ver de forma completa, si sufre alguna modificación a lo largo de este tiempo, pues bueno, os lo iré comunicando para que también lo tengáis en cuenta de cara al examen. Dicho esto, basta ya de introducciones, vamos a comenzar ya con el articulado. Vamos a irnos ya directamente al artículo 1.
En la clase de hoy vamos a ver todo el título 1, es decir, desde el artículo 1 hasta el artículo 8 creo que es. Bien, así que vamos a comenzar ya viendo el objeto y el ámbito de aplicación de esta ley. Artículo 1. Objeto. Pues el presente estatuto, tal y como su propio nombre indica, tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Ahora vamos a ver el ámbito de aplicación en el artículo siguiente, ¿vale? En el artículo 2. Pero aquí básicamente nos dicen que van a fijar el régimen estatutario, es decir, aquí vamos a ver las condiciones laborales, sobre todo de los funcionarios públicos, como nos dice aquí, pero no solamente de ellos, sino del resto también que aparece en el ámbito de aplicación. Y como veremos sobre todo en la siguiente clase, en la parte 2, aquí se le llama Estatuto Básico del Empleado Público, porque no solamente vamos a tener a los funcionarios de carrera como empleados públicos, sino que también vamos a tener funcionarios interinos, vamos a tener personal laboral y vamos a tener personal eventual. Es decir, 4 tipos de categorías. 4 tipos de categorías, que son funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y personal eventual. Pero bueno, no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la parte 2 de este curso. Pero que tengáis en cuenta eso, que no solamente se va a aplicar sobre los funcionarios como tal, sino también sobre el resto de los empleados públicos. Y de hecho, en el siguiente punto, en el punto segundo de este artículo, nos dice que asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, es decir, a aquellas personas que están trabajando por cuenta ajena para la administración pública. Ya os digo que no os preocupéis demasiado por ello, porque la semana que viene, en la parte 2, vamos a continuar viendo lo más importante acerca de los tipos de empleados públicos que existen. Dicho esto, aquí aparecen unos fundamentos de actuación que es muy fácil que nos los pregunten. ¿Por qué? Porque es un listado muy grande y, como ya os tengo dicho miles de veces, es muy sencillo poner una de señala la incorrecta. Entonces esto va a ser más hincar los codos y sabernos bien los fundamentos de actuación de este estatuto, que son los siguientes, los que aparecen aquí en pantalla. Nos dice, este estatuto refleja del mismo modo los siguientes fundamentos de actuación que han sido tenidos en cuenta a la hora de redactar esta norma. Nos dice, servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, sencillo de entender, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. Estos 3 términos los vamos a ver repetidos a lo largo de toda esta norma. Igualdad, mérito y capacidad. Lo tenemos en cuenta, nos lo recordamos. Hay algunos que tienen algún truco mnemotécnico que puede ser recordarse las siglas IMC. Y luego hay veces que veremos también la P de publicidad, pero bueno, en este caso nos habla de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción profesional, sometimiento pleno a la ley y al derecho, se entiende bastante bien, igualdad de trato entre mujeres y hombres, objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos, que vayan formándose si es necesario, la transparencia, que esa ley también me habéis pedido bastante, la ley 19 de 2013, que ya la veremos seguramente en un próximo curso, la evaluación y la responsabilidad en la gestión, la jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas, la negociación colectiva y participación, que eso lo veremos en toda una sección completa, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo, y también se tiene que tener en cuenta como fundamento de actuación, recordamos que estamos viendo eso mismo, la cooperación entre las administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo. Bien, a este respecto no me voy a detener mucho en este artículo 1.3, ya que se va a entender bastante bien a lo largo de toda la norma. Pero ya os digo que este artículo sí que puede tener su enjundia, como diría un buen amigo mío, a la hora de ser preguntada en un listado. ¿Vale? A la hora de ser preguntada con un señal a la incorrecta, nos cambian la eficacia por la eficiencia en la planificación y tenemos que estar atentos también a la literalidad de la norma.
En ese sentido también os digo que no os preocupéis porque me lo habéis pedido también bastante cuando vimos lo de la ley de bases de régimen local y vamos a hacer como hicimos con el curso de la ley 39 y con el curso de la ley 40. Es decir, vamos a meter algún test de repaso entre medias. Lo intentaré hacer también en formato de vídeo, como os gusta, y además de ello también estoy investigando bastantes exámenes, como sabéis, para traer preguntas oficiales y voy a intentar también hacer un repaso cada ciertos artículos de preguntas oficiales de esta norma. Y así podéis evaluaros y podéis ver que después de ver este curso, cómo lo lleváis. Bien. Bueno, pues aclarado esto, hemos terminado todo el artículo primero, así que vamos a ver el ámbito de aplicación que os decía en el artículo segundo, ¿vale? Aquí nos dicen, este estatuto se va a aplicar al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral, al servicio de las siguientes administraciones públicas. Luego veremos más en detalle qué pasa con el personal laboral que os decía de por cuenta ajena. Pero bueno, en principio se va a aplicar sobre las siguientes administraciones públicas, que son la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las administraciones de las entidades locales, que era lo que veíamos en la ley de bases, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas de las que hemos hablado, y también se va a aplicar a las universidades públicas. Como veis, esto del ámbito de aplicación se repite en todas las normas, pero es que es muy importante saber diferenciar cuál es el ámbito de aplicación, por ejemplo, de este Estatuto Básico del Empleado Público, del ámbito de aplicación de la Ley 39 de 2015, que se diferencia en algo que nos dice el sector público, institucional, etcétera, etcétera. Pero, como también estáis pudiendo apreciar, tampoco es algo complicado, ¿no?, de entender. Al final se va a aplicar al personal que está trabajando, ya sea funcional y laboral, entre comillas, como veremos en el último artículo de esta videoclase, en esas administraciones públicas, ¿vale? Es decir, ¿qué condiciones laborales va a tener los trabajadores de esa administración pública? Bien, además de ello nos dice, y ojo porque ahora vienen cuestiones importantes y que suelen complicar un poquito a los opositores, nos dice, en la aplicación de este estatuto, al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. ¿Vale? El personal de investigación es algo muy específico y va a tener unas condiciones laborales muy concretas. Entonces, quizá no se le pueda aplicar todo lo que se le aplica a, por ejemplo, una persona que está trabajando de auxiliar administrativo o de administrativo en un ayuntamiento, porque va a tener condiciones muy específicas y por lo tanto nos dice que a la hora de aplicar este estatuto se van a poder dictar normas específicas para ese personal de investigación, ¿vale? Simple y llanamente. Y ahora es cuando se complica bastante en el punto tercero, porque la verdad que a la hora de redactar el legislador aquí se lució bastante. Nos dice, el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente estatuto. Pero ojo, excepto en el capítulo segundo del título tercero, salvo el artículo 20 y los artículos 22.3, 24 y 84. Entendido esto, vamos con el punto cuarto, que nos dice, cada vez que este estatuto haga mención al personal funcionario de carrera, también se va a entender comprendido, en ese término, el personal estatutario de los servicios de salud. Muy sencillo, ¿vale? Cuando digan funcionario de carrera, también tenemos que entender que están hablando del personal estatutario de los servicios de salud. Y además, ojo con este punto quinto, que nos dice que el presente estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones no incluido en su ámbito de aplicación. Es decir, que sí, que cabe la posibilidad de que algunos tengan unas normas específicas, pero si en esas normas específicas no viene cuántos días de vacaciones tienen, ¿a dónde vamos a irnos? Vamos a ir a este Estatuto Básico del Empleado Público, donde vienen la regulación de las condiciones laborales de todos estos empleados públicos a los que estamos haciendo referencia a lo largo de toda la clase. ¿Se entiende, verdad? Perfecto, pues con esto tendríamos todo el ámbito de aplicación
comprendido y sabemos a quién le afecta y a quién no y a quién de forma supletoria. Bien, pues aclarado esto, vamos a seguir hablando de cierto personal que no siempre se le va a aplicar este estatuto de forma directa, sino que también va a ser algo supletorio o va a ser algo que va a tener su legislación específica propia. Empezamos con el artículo 3º, que nos dice personal funcionario de las entidades locales, es decir, personal funcionario de todas de aquellas administraciones o entes locales a las que hacíamos referencia en el curso de la Ley de Bases de Régimen Local. Aquí nos dice, el personal funcionario de las entidades locales se va a regir por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas y todo ello también con respecto a lo que diga la autonomía local. ¿Vale? Es decir, se va a regir por todo, por el Estado, por las comunidades autónomas y por lo que diga su propia autonomía local. Y además, de aquí nos habla de los cuerpos de policía local. La policía local también se va a regir por este estatuto, pero también va a tener la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2.986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, aquí nuevamente se va a aplicar de forma supletoria, ¿vale? Para todo aquello que no rija esta Ley Orgánica 2.986. Si está así establecido alguna norma o una condición laboral para los cuerpos de policía local en esa Ley Orgánica 2.986, primero se aplica ello y luego ya nos vamos a este estatuto y nos vamos a la legislación de las comunidades autónomas. Bien, comprendido, ¿verdad? El personal funcionario de las entidades locales. No tiene mucho misterio. Y ahora vamos a ver, como os decía, como os adelantaba hace un momentito, en el artículo 4, el personal con legislación específica propia. Es decir, aquí nos van a decir que las disposiciones de este estatuto básico del empleado público solo se van a aplicar directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, vamos a ver. Una serie de personal funcionario, por decirlo así, bueno, también personal retribuido de otras maneras, una serie de empleados públicos que están trabajando para ciertas administraciones, a los cuales se les va a aplicar primero una legislación específica propia, y si esa legislación específica propia dice en todo lo no previsto o en este artículo se va a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, acudimos aquí. Si no, no va a tener carácter supletorio esta norma. Si no, solamente va a ser lo que diga su legislación específica, ¿vale? Por eso es tan importante destacar lo que nos dice el artículo 4, ¿vale? Solamente podemos acudir al Estatuto Básico del Empleado Público si su legislación específica nos redirige aquí. ¿Bien? ¿A qué personal estamos hablando? Estamos hablando del personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Estamos hablando también del personal funcionario de los demás órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas. Estamos hablando de jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, del personal militar de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del personal retribuido por arancel, que el arancel es una especie de impuesto, aquí se podría englobar, por ejemplo, los notarios o procuradores, del personal del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, y del personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Repito, nos tenemos que aprender este listado y entender que van a tener su legislación específica propia y que únicamente debemos acudir al Estatuto Básico del Empleado Público que estamos comenzando a estudiar en caso de que esa legislación específica nos redirija aquí. ¿Bien? Perfecto. Creo que no ha quedado ninguna duda. Ya os digo, puedo ser muy pesado en algunos artículos, pero quiero que no quede ese tipo de cuestiones en vuestra cabeza. Bien, artículo 4 entendido, vamos con el artículo 5 que nos dice personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, es decir,
el personal de, como comúnmente le llamamos, correos. ¿Vale? Aquí nos dice, pues el personal funcionario de esta sociedad estatal de correos y telégrafos se va a regir por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este estatuto. Aquí sí, aquí ya nos lo aclaran. Primero van a tener sus propias normas y luego ya, si no, de forma supletoria, venimos aquí. Es decir, si por lo que sea, dentro de las normas específicas del personal al servicio de correos, no viene lo de las condiciones de las vacaciones, pues venimos aquí. ¿Vale? A diferencia de lo que veíamos en el artículo 4, que solo podíamos venir aquí si nos redirigía a la norma. Pero ahí no, ahí simplemente con que no venga ya nada, acudimos a ver lo que sucede en este estatuto básico del empleado público. Y ojo, porque eso nos están hablando del personal funcionario. Ya os digo, en la segunda parte de la siguiente semana lo vamos a ver con mucho más detalle y lo vais a comprender todo mucho mejor. Pero aquí estamos hablando del personal funcionario. ¿Qué pasa con el personal laboral? ¿Qué pasa con aquella persona que está trabajando por cuenta ajena para la administración? En este caso, para correos. Pues para el personal laboral, que no tiene la plaza como funcionario de carrera, se va a regir por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. Es decir, no se le va a aplicar este estatuto básico del empleado público, sino que se le va a aplicar, por ejemplo, el estatuto de los trabajadores o se le va a aplicar los convenios colectivos que resulten de aplicación en ese ámbito. ¿Se entiende? ¿Seguro? Ya me lo diréis en los comentarios y si no, ya sabéis, me abrís un chat en privado y me preguntáis cualquier cuestión que os surja acerca de estos artículos. Bien, de momento lo voy a dar por entendido y vamos a continuar viendo el artículo 6. En el artículo 6 vamos a ver las leyes de función pública. Y aquí algo muy sencillito. Básicamente tenemos esta ley, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y luego vamos a tener una ley estatal para regular las condiciones laborales específicas de la Administración General del Estado, y luego vamos a tener una ley por cada comunidad autónoma para regular qué es lo que sucede con el personal funcionario, el personal empleado público de las comunidades autónomas en cuestión, ¿vale? De cada comunidad autónoma. Nos dice, en desarrollo de este estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la función pública de la Administración General del Estado, eso a nivel estatal, y luego de las comunidades autónomas a nivel autonómico. Un ejemplo de ello, simplemente para que os podáis ubicar un poquito, tendríamos, por ejemplo, la Ley 1/1986 de 10 de abril de la función pública de la Comunidad de Madrid, que igual a alguno de vosotros os ha tocado estudiar. ¿Por qué? Porque dentro de esa comunidad autónoma, el personal funcionario, el resto de los empleados públicos, que veremos en la parte 2, pues aparte del Estatuto Básico del Empleado Público tienen esta norma. Y primero van a ver esta norma de aquí, la de la función pública de la Comunidad de Madrid, y luego ya si eso, acudir al Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, se comprende, ¿verdad? Pues ya para terminar, única y exclusivamente nos queda hablar del artículo 7, artículo donde vamos a ver la normativa aplicable al personal laboral. Ya os digo, repito, para ponernos en contexto de lo que vamos a estudiar en la siguiente clase. Tenemos 4 tipos de empleados públicos. El funcionario de carrera, ya tiene su plaza fija, ya es para siempre, es inamovible, por decirlo de una manera. El funcionario interino, que a diferencia del funcionario de carrera, pues es algo provisional, no tiene su plaza fija todavía. Luego tenemos el personal laboral, que es el que vamos a estudiar ahora en el artículo 7, que es el que tiene un contrato por cuenta ajena, pero para trabajar en la administración pública. Y luego tenemos el personal eventual, que es el de confianza, por decirlo de una manera, que presta servicios de confianza y asesoramiento a una determinada persona. Pero bueno, todo eso lo estudiaremos en la parte 2 y ahora quiero que nos quedemos con con el personal laboral, con el tercero de los que os acabo de decir, para deciros que efectivamente tiene un contrato por cuenta ajena para la administración pública y por lo tanto no es inamovible, no es un funcionario de carrera. Y por lo tanto no se le va a aplicar como tal este Estatuto Básico del Empleado Público. Porque sí,
habla del empleado público, pero principalmente, como os decía, este estatuto básico se va a aplicar sobre los funcionarios de carrera. ¿Y qué va a pasar con el personal laboral? Pues pasa lo siguiente, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. Y esta es la clave para entenderlo todo. Es decir, al personal laboral en principio se le va a aplicar el Estatuto de los Trabajadores y en principio se le va a aplicar los convenios colectivos que resulten de aplicación, valga la redundancia. ¿Cuándo se le va a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público? Única y exclusivamente cuando este estatuto diga esto también vale para el personal laboral. ¿Vale? A lo largo de los artículos veremos que estos son derechos de los funcionarios de carrera y esto también justo un articulito, un precepto, un apartado también se aplica al personal laboral. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que será aplicable. Y además, aquí en este mismo artículo 7, en su segundo párrafo, establecen ciertos derechos que sí que van a ser aplicables al personal laboral. Nos dice, no obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, en estos de aquí, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se va a regir por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación, por lo tanto, a este personal las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que en su caso correspondieran por los mismos supuestos de hecho. ¿Qué viene a decir todo esto? Pues como os decía, en principio el personal laboral se va a regir por el Estatuto de los Trabajadores y por los demás convenios colectivos y la demás legislación laboral que resulte de aplicación, salvo que esta norma diga, oye, esto también es aplicable para el personal laboral. Y de hecho, este mismo artículo 7 nos dice, permisos de nacimiento, adopción del progenitor diferente a la madre biológica y lactancia, todo eso se va a aplicar lo que diga el Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral. ¿Por qué? Porque ya lo veremos, pero hay ciertos permisos de estos, hay ciertas condiciones que son algo mejores en el Estatuto Básico del Empleado Público que en el Estatuto de los Trabajadores. Y por lo tanto están diciendo aquí, oye, en estas situaciones que igual son algo más delicadas, pues sí que se le van a aplicar esas condiciones al personal que tengamos por cuenta ajena, al personal laboral de nuestros empleados públicos. Bien, ¿se ha comprendido? Y luego ya veremos el resto de excepciones a la norma general, que es la del artículo 7. Veremos alguna excepción, como nos dice, que también otras condiciones sí que se van a aplicar al personal laboral. Si no, acudimos directamente al Estatuto de los Trabajadores o demás convenios colectivos. Bien, comprendido hasta el artículo 7, lo vamos a dejar por aquí. La siguiente clase, ya os digo, es muy importante y os aconsejo verla porque va a servir para entender muchos de los conceptos que suelen confundir bastante y que suelen entrar bastante en el examen, que es el personal al servicio de las administraciones públicas. Hasta entonces, ir repasando los 7 primeros artículos que hemos visto y si tenéis alguna duda, ya sabéis que quedo a vuestra completa disposición. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.